Enegula Superestación presenta Visto Bueno Radio, el programa donde se conjugan experiencia y juventud periodística en el análisis político. Bienvenidos, le invitamos a dar el visto bueno. Bienvenidos a una emisión más, la número 119, si no mal recuerdo, de este programa de Visto Bueno Radio. Recuerda nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Pepe, buenas noches. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Carmen, buenas noches, Pepe. Buenas noches, saludo a mi hijita Monserrat, si no llevo a dormir a mi casa. Muy bien, Gerardo. Bueno, sí llega, pero lo mandan a otro lado. En controles, Jorge Martínez, Adrián Larrieta y Francisco Manzano. Les ponemos a su disposición las líneas de contacto 107-0523, 107-0526, nuestra página de internet www.elvistobueno.com. Iniciamos. Pues enviándole también un saludo al ingeniero Caim, que se quedó atrapado en el tráfico, como es factible para cualquiera que ande en coche en este país. Serenidad y paciencia. Serenidad y paciencia, ya Calimán. En fin, vamos a tratar temas, la verdad, muy interesantes, porque van desde lo más profundo del análisis político hasta la coyuntura electoral que está moviendo a todos y todos los hilos de la política nacional y local. Quiero referirme y quiero poner sobre la mesa el tema para que le entremos sin más rodeos al tema de la construcción de mayorías o de un eventual gobierno de coalición acercándonos al régimen semiparlamentario. A ver, en castellano, ¿de qué estoy hablando? En este país, desde 1997, no hay una mayoría absoluta en el Congreso. Desde que en el último sexenio de Ernesto Zedillo, a la mitad, el PRI perdió la mayoría absoluta en el Congreso, no ha habido un gobierno, un partido político que tenga la mitad más uno. Entonces, pues ha sido lógico el reproche al Congreso, dados 10 años de reformas, en muchos casos intrascendentes, en otros casos ausentes, en otros casos pequeñas, y en la mayoría de los casos la reforma posible, no la deseable. Entonces, en ese sentido es que muchos intelectuales y políticos han planteado la supresión de la cláusula de sobrerepresentación y también la cláusula de gobernabilidad. Esto también en castellano, ¿a qué me estoy refiriendo? A que fuera más sencillo para el partido político que obtuviera mayoría en las urnas, obtener una mayoría en el Congreso, implementar una agenda de gobierno, y que al final del día sea el ciudadano el que en las urnas determine si esa agenda funcionó o no. Esta versión, esta visión del país, la encabeza, y lo digo porque encabeza también las preferencias electorales, Enrique Peña Nieto. Lo escribió, de hecho, en un artículo y coincide con intelectuales como Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín. Sin embargo, todos sabemos que al interior del Partido Revolucionario Institucional hoy hay una disputa por la candidatura presidencial y del otro lado está el senador Manlio Fabio Beltrones. Beltrones resurgió en la escena pública a partir de una carrera parlamentaria hace más o menos 10 años. Lo ha hecho bien, ha apostado al tema del parlamentarismo, con los pros y los contras. Yo creo que una de las cosas que más le ha costado a este país es que todo pase por el Senado y por la Cámara de Diputados en materia de nombramientos, porque ya vemos lo que ha pasado, por ejemplo, con el IFE, ¿no? Cuando las cúpulas parlamentarias no se ponen de acuerdo. Pero, volviendo al tema, Beltrones propone ir o transitar hacia un país semiparlamentario, donde el que pese o el que tenga, digamos, una preponderancia entre poderes sea el poder legislativo, donde, asumo, él también puede estar. Entonces, ese es el tema. Hoy están sobre la mesa no solo, y en la agenda no solo, dos aspirantes presidenciales, en las figuras de Beltrones y de Peña Nieto. Están también, si me permiten decirlo, dos visiones diferentes de por qué camino debe transitar el país, ambos con pros y contras, costos y beneficios, y lo cierto es que uno aventaja en las encuestas, otro aventaja tal vez en la percepción de la clase política sobre qué necesitaría este país, pero ahí está el tema. Están dos visiones de país encontradas precisamente, Gerardo, Carmen, cuando el PRI debe
a prestarse a construir un proyecto electoral, una plataforma que le pueda ofrecer al ciudadano para decir quiero volver a Los Pinos. Así es. A mí me gusta el hecho de que en el PRI, ante la posibilidad real de volver al poder, se está discutiendo en este momento una reforma trascendente como la que han planteado ambos. Son dos visiones, dos proyectos de nación, de operación política hacia el futuro. Y me gusta porque creo que este país debe transitar en las campañas por venir, pues lejos de hablar de peligros y de quién es más bueno y quién es más malo, quién es más guapo y quién es más feo, pues debe ir al fondo sobre qué queremos como país. Y qué bueno que esta agenda política le esté llevando a cabo pues un partido que tiene experiencia en el gobierno, que tiene muchos errores, pero también tiene aciertos y tiene gente con experiencia, ¿no? Y como tú decías, desde que Muñoz Ledo ha estado participando en la reforma del Estado, ha habido una tendencia por llevar este país a un régimen como el que opera en Francia, que es un régimen semiparlamentario. De alguna manera, creo yo que en las condiciones actuales del país, como está la Cámara de Diputados y Senadores, pues no están las condiciones para nada. Pero hay una buena visión por parte del senador Beltrones que dice, el próximo presidente no va a poder gobernar si no gobierna a través de coaliciones. Creo yo que es muy sensato y muy sano el hecho de que el presidente que gane la elección presidencial pues concilie con las fuerzas políticas un proyecto de país y un proyecto de nación para que avancen en los temas que debe avanzar y pueda haber gobernabilidad. De otra manera, una simple mayoría, como lo propone una parte de la propuesta, tiene sus aciertos, pero también creo que tiene una parte que deja un hueco. Si bien es cierto que es buena la mayoría porque se destraban las iniciativas, permea más, también es cierto que no queremos que regresen al gobierno y a la presidencia pública pues personas con pensamientos de avasalle, ¿no? O de que por ser mayoría hago lo que mis ocurrencias o mis criterios permean y pasen. Yo creo que es muy importante que haya los equilibrios de poder. Nuestro régimen político tiene sus buenos equilibrios en los tres poderes, deben funcionar los poderes, pero sí debe haber, yo creo, una reforma política. Yo estoy más del lado de la propuesta del senador Beltrones, porque creo que este país requiere efectivamente un Congreso que sea la base importante de operación, un presidente de la República que tenga sus funciones ejecutivas y un primer ministro o un jefe de gabinete, como le llama el senador Beltrones, pues que vea la relación con los diputados y que vea el permee en las fuerzas políticas, esos proyectos que tienen que permear, ¿no? Yo voy más de este lado que de la simple mayoría, porque nos iríamos en muchos mayoriteos. Exacto. Y no tendría sustento, ¿verdad? Mucho sustento, seguiríamos en los enconos políticos. Yo creo que de verdad, yo también celebro que esta mesa esté tocando este punto en las condiciones que lo toca, porque creo que es una responsabilidad de todos los mexicanos, de quienes analizamos las cuestiones públicas y de quienes son los actores políticos, de mejorar. La sociedad ha cambiado, ha madurado, ha crecido, y más allá de quién es más guapo, quién es más feo, quién tiene el copete más grande o más chico, y quién es el peligro para el país y las ocurrencias, vayamos al fondo, qué propone cada quien. Entonces es muy muy positivo. Yo creo que esta agenda política que ha iniciado los dos candidatos a la presidencia de la República es muy sano, y creo yo que en medida de que ese partido le dé acceso a las corrientes en un suelo parejo, va a ser para bien de ese partido del país, ¿no? Ahora, Carmen, las mayorías también se sustentan en el voto. Sí, sin duda. Y en el voto razonado. Y te interrumpí, perdón.
No te preocupes, no. Lo que iba yo a comentar más que nada, regresando a lo que es la propuesta de Beltrones, en relación a las coaliciones, lo importante de esto es de que los partidos políticos antepongan el interés de la sociedad, al interés del país y no de los partidos. Hemos visto a lo largo de la historia de que los partidos políticos se coaligan, pero bueno, va dependiendo sus intereses. Hay partidos que en un estado se coaligan con quien menos lo esperan, en otros, y pasó en las elecciones de julio. Principalmente, ¿no? En Puebla va con el PAN, acá va con el PRI. Salió con el diablo porque lo no tiene muy otro? cerquita. Pero fíjate bronca, que ¿no? tocas un tema, creo que los dos tocan temas muy interesantes. Primero, yo creo que este país ha tenido y experimentado en los últimos años coaliciones electorales, lo hemos visto, no coaliciones de gobierno, Exacto. que es lo que está proponiendo Beltrones. Y es lo que hace falta. No sé si es lo que haga falta. Yo soy un poco más pesimista en cuanto a la propuesta de Beltrones. Yo creo que culturalmente nuestro país está, ¿sabes qué? Más que no estamos preparados, yo creo que sí estamos preparados para una democracia competitiva como la que tenemos. Creo que suena muy bien en el papel y sería difícil de instrumentar, porque veo, por ejemplo, que darle más peso al legislativo suena bien, pero en la práctica, por ejemplo, es motivar que el Poder Legislativo nombre a todo el gabinete o lo ratifique. En segundo lugar, y es una propuesta de Manlio hace apenas unos años, que se construya un órgano constitucionalmente autónomo, es decir, como el IFE o como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para manejar la política social. Entonces, tendría ciertos mecanismos que no sé si funcionarían. Por otra parte... hacer políticas de Estado, eso sí es importante. Es importante. En el país se ponen de acuerdo. Hay políticas como la de las pensiones, como la política de seguridad, la política del terrorismo, que entre otras, que los partidos no se mueven, no es tema electoral, es un tema de un acuerdo político y no es tema electoral. Ahora, la gran pregunta para mí es, si desde 1997 no tenemos mayorías absolutas en el Congreso, es por una sencillísima razón. La gente no las ha querido así en el Congreso. Es decir, se ha votado por el presidente de un partido y por el Congreso del otro, buscando que el Congreso sea contrapeso. ¿Por qué? Pues evidentemente tenemos que recurrir a la historia reciente del país, y yo creo que la historia de los levantadedos permeó lo suficiente en el inconsciente colectivo como para que se buscara precisamente un Congreso fuerte que pusiera freno a un presidente omnipotente. Yo creo que hoy la gran pregunta es si siguen siendo necesarios esos controles excesivos, ese dique al presidente del partido que sea, Yo creo que hoy Peña Nieto puede proponer una cosa así porque las encuestas pues son muy benévolas con su proyecto, pero yo creo que también no podemos perder de vista que el revolucionario institucional, más allá de que hoy puede recuperar la presidencia de la República, tiene la posibilidad de hacerlo con mayorías en el Congreso. Y eso es algo que resulta atractivo incluso para nuestros socios comerciales, por ejemplo en los Estados Unidos. Se han escuchado o se ha rumorado que en algunas de las reuniones de los cónsules y embajadores con personajes de la política nacional, una de las insistencias es: urge que un partido político, el que sea, tenga mayorías en el Congreso para aprobar las reformas que hemos venido rezagando. Pero mira, la ciudadanía efectivamente vota por los equilibrios, pero quiere acuerdos. O sea, es la parte que no completamos. Quiere acuerdos, de alguna manera tiene que orquestar esos acuerdos, porque el problema es que ha habido una lucha de poder. El presidente del partido con el liderazgo de la Cámara de Diputados y los líderes morales, ¿sí? Entonces, es un problema desde la estructura de los partidos de elegir a los coordinadores parlamentarios. Entonces, está la agenda del presidente del partido, la agenda de la diputación, más la agenda de los líderes como López Obrador y otros líderes. Entonces, hay cosas que los diputados por miedo no votan, por la reforma de petróleos mexicanos pasó, por no hacer enojar al líder moral, pero el líder del partido sí quería, pero ellos no querían. Entonces, ahí es tal encono que sale perdiendo en la sociedad finalmente. Y que lamentablemente está empantanando toda esa negociación que debe de traer
un beneficio para la sociedad. Pero regresamos después de la pausa, son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos.